Seguimos nuestra historia sagrada apoyándonos en San Juan Bosco. Y hoy nos habla del rey Osías. Rey Osías, más o menos 770 a.C. Entonces este hombre que dirigió Israel durante 47 años fue temeroso de Dios, justo, y Dios lo apoyó, lo bendijo y tuvo muchas victorias. Pero cuando se vio poderoso, dijimos, dio entrada al orgullo en su corazón y pretendió ejercer nada menos que las funciones sacerdotales. Él, que tenía todo el poder económico, social, político, militar, financiero, quiere también ser sacerdote. ¿Y en esto qué está haciendo este hombre? Está imitando a los reyes paganos, porque los reyes paganos eran también los sumos sacerdotes de su idolatría, de su falso culto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rey? Entrando en el templo del Señor, el templo de Jerusalén, quiso quemar incienso sobre el altar de los perfumes. Quiso quemar incienso. Entonces el sumo pontífice Azarías y los demás sacerdotes se opusieron, diciendo, aquí ellos hacen su deber, ellos cumplen con su deber: no te pertenece a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes que están consagrados al santo servicio. Sal del santuario y no quieras burlarte, porque esto no te honrará delante del Señor. Entonces ellos dicen la verdad, cumplen con su deber. No lo haga. No lo haga. Tú, Osías, no tienes derecho a ofrecer perfumes a Yahvé. Eso pertenece a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario, porque estás prevaricando, y no te será esto de honor ante Yahvé Dios. Esto está en segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, 17, muy interesante. Capítulo 26, versículos 17 siguientes. Tú, Osías, rey, no tienes derecho a ofrecer perfumes a Yahvé. Eso pertenece a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para esto. Ellos solamente pueden hacer esta función. Usted no puede hacerlo. Y así aquí los sacerdotes están cumpliendo con su deber al decir la verdad del rey. Y este hombre, que durante 47 años hizo bien las cosas, se vuelve medio loco, de orgullo, de soberbia. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Escuchó? ¿Hizo caso? ¿Fue humilde? No. Se enfureció. El rey se enfureció, como furor, locura. Se enfureció Osías, que tenía un incensario en la mano. Y en esto su ira contra los sacerdotes brotó la lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, cerca del altar de los perfumes. Entonces, en lugar de hacer caso, humildemente diciendo, discúlpeme, un rato de locura me atacó, quiso usurpar función sacerdotal, no es mía, discúlpeme, me retiro del templo. Y bien se enfurece, y en ese momento la mano de Dios cae sobre él, y queda leproso, y la lepra aparece sobre su frente, y él lo siente todo su cuerpo. Es una enfermedad contagiosa. Entonces los sacerdotes se echan sobre él, y él escapa, huye del templo. Huye del templo, y tiene que ahora separarse de la tierra de los sanos. No solamente no logra ser sumo sacerdote, sino también pierde el reino. Pierde el reino, pero en todo lo que tenía. Entonces el que quiere tener todo, pierde todo. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes pusieron en él sus ojos, vieron la lepra sobre su frente y la arrojaron precipitadamente fuera. Él mismo se apresuró a salir porque le había herido Yahvé. El rey Osías fue leproso hasta el día de su muerte y vivió apartado en una casa.
excluido de la casa de Yahvé. Ni siquiera podía acercarse al templo. Él quiso violar lo que no le pertenecía. Jotam, su hijo, estaba al frente de la casa del rey y juzgaba al pueblo en la tierra. Y bien, cuando murió, algo interesante, cuando Osías el orgulloso, vamos a llamarlo así, cuando Osías el orgulloso se durmió, se murió y fue sepultado en el campo de los sepulcros, no con los reyes de Israel, por haber sido leproso. No fue sepultado con los reyes de Israel, es culpa de él, leproso. La lepra es una enfermedad tremenda, contagiosa y que sobre todo que excluye de la, ¿cómo se llama?, de la compañía de los sanos, ¿no? Ay, pobrecito de él. Veamos un poco el aspecto espiritual de esto. Vemos primero la justicia de Dios. Justicia de Dios. El rey Osías fue castigado con una enfermedad que le duró hasta la muerte, por haber querido en su soberbia quebrantar lo establecido por Dios en la ley. Entonces fue castigado hasta la muerte por haber querido quebrantar la ley de Dios. Y aquí los sacerdotes fueron muy honestos con él, ¿no? No fueron adoradores, miedosos, como los paganos. Esto no te pertenece, esto no es tu asunto. Esto solamente los consagrados pueden ofrecer. Él no hizo caso. Entonces Dios lo hirió por su orgullo del rey Osías. 2. La soberbia precede a la caída. Segundo punto. La soberbia precede a la caída. Volvemos a ver en Osías lo que antes hemos visto ya en Saúl, a saber que la dicha, el poder, la riqueza hacen fácilmente orgullosos a los hombres. Ya no le bastaba a Osías el poder real, por lo que se arrogó también el poder sacerdotal. No. Él quiso imitar a los paganos. Su orgullo lo impuso cada vez más. No solamente que tenía el poder del rey, sino quiso también arrogarse, como Enrique VIII de Inglaterra, ser papa. Y esto fue desgraciado para él. Entonces quiso arrogarse el poder sacerdotal y con su temeraria osadía pecó gravemente contra el orden establecido por Dios. Entonces hay cosas que dependen de Dios y no dependen de nosotros, aunque uno sea rey, emperador o presidente. En castigo de su orgullo perdió también su poder real y pasó una vida triste, alejado de las gentes y en soledad bien penosa. Entonces, él quiso tomar más, perdió lo que tenía. Entonces sí que depondría su orgullo y se arrepentiría de veras de su maldad. El que se ensalza será humillado. San Lucas 14:17. Nuestro Señor lo dice. Entonces, aquí vemos que su orgullo bien le hizo perder incluso lo que tenía. Otro punto interesante, la autoridad civil y eclesiástica. La sabiduría de Dios separó ya en el Antiguo Testamento la autoridad seglar, real, civil, de la espiritual o sacerdotal, que concedió a Aarón y a sus sucesores. Entonces, esto viene de Dios. Dios separó estos dos poderes. También el Nuevo Testamento ha instituido el Divino Salvador Jesucristo, un sacerdocio especial, al conferir la autoridad sacerdotal o el ministerio sacerdotal juntamente con la de la enseñanza y la pastoral a los apóstoles y a sus sucesores. Ambas potestades representan a Dios y están en su lugar sobre la tierra. Entonces, el poder civil viene de Dios. Capítulo 13 a los Romanos, importante, ¿eh? Es muy importante esto. Capítulo 13 a los Romanos, San Pablo muy claramente dice, el rey, el poder civil, tiene la espada en la mano para castigar a los malos y favorecer, proteger a los buenos. Haga el bien, no tendrás miedo a la autoridad. Entonces,
Ambas potestades representan a Dios y están en su lugar en la tierra. Deben estimarse mutuamente y trabajar a la vez y concordes por la felicidad de los pueblos. Ninguna debe arrogarse los derechos de la otra. Y bien, hubo tiempo, gracias a Dios, más de 1000 años, 1500 años casi. Y bien, los reyes bautizados tenían el poder civil, respetaban el poder eclesiástico y los dos juntos trabajaban para el bienestar material y espiritual de los pueblos. Con el protestantismo quisieron más o menos regresar al sistema pagano. Los reyes, según la cosa protestante, son los jefes de la iglesia local. De hecho, lo que hizo Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Él se nombró papa de Inglaterra y no vale nada. Hoy la reina de Inglaterra es la papesa aunque no ejercite, es papesa de Inglaterra. Depende del... Lutero dio el poder eclesiástico religioso y civil a los políticos, por eso lo apoyaron. El protestantismo viene de ahí y esto va contra el plan de Dios. Entonces, ahora hay un problema. El protestantismo generó el racionalismo, generó la revolución, generó, digamos, el laicismo que ignora totalmente la religión. Ahora, las revoluciones en los países católicos dijeron, bien, poder civil es nuestro, la iglesia que se no meta en nada. Y no es posible, porque los mismos ciudadanos son a la vez hijos de la iglesia y súbditos del poder civil. Entonces, si hace una ley, por ejemplo, dice, el divorcio está permitido, el aborto está permitido, ¿qué va a pasar? Y bien, muchos católicos van a caer en la trampa. Antes el matrimonio, por ejemplo, se hacía en la iglesia y tenía efecto civil y religioso. Ahora matrimonio civil con divorcio civil. ¿Y qué va a pasar? Miles de católicos van a caer en la trampa, casarse por el civil y no casarse por la iglesia, y quedar en el pecado. O divorciarse por el civil, estoy divorciado, entonces voy a buscarme otra persona. Ese es el problema. Entonces los dos poderes deben trabajar juntos, cada quien en su esfera, cada quien lo suyo, pero no deben ser opuestos. No deben opuestos. Por ejemplo, hoy quieren dar educación del género en las escuelas a los niños, hasta poniendo dudas si son masculino o femenino. Esto no es normal. Esto no es asunto del gobierno en sí. El gobierno debe asegurar el bienestar material de la gente, seguridad, agua potable, calles, trabajo, protección de las personas y bienes, seguridad, no ocuparse de las cosas morales. Ellos quieren hacer religión a su modo, más bien ateísmo práctico. Y aquí después viene el problema. Nunca los pueblos han sufrido como ahora sufren. Pues sí. ¿Qué seguridad hay actualmente? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántas bandas de mafiosos que hacen de la suya, no? Entonces hemos dicho que las dos potestades, civil y religiosa, representan a Dios y están en su lugar sobre la tierra. Deben estimarse mutuamente y trabajar a la vez y concordes por la felicidad de los pueblos. Ninguna debe arrogarse los derechos de la otra. El severo castigo que acto continuo se siguió al atentado de Osías debería servir de escarmiento, advertencia a las autoridades seglares de todos tiempos, para que se guardasen de usurpar los derechos de la religión o de la iglesia. También los demás hombres debían ver en semejante castigo que es pecado no respetar la autoridad eclesiástica. Los otros dicen, no haga lo que no es tuyo. Respeta el deber oficio sacerdotal y bien no lo hace. Entonces los fieles deben saber que es pecado el hecho de no respetar a la autoridad eclesiástica instituida por Dios, resistir a sus disposiciones y zaherirla o insolentemente burlarse de ella. Pero no son todos por el bautismo verdaderos sacerdotes, va a decir alguien. Hay doble sacerdocio.
sacerdocio común que recibimos en el bautismo, que nos hace apto de dar culto a Dios, y el sacerdocio ministerial. Cuando San Pedro dice que es el sacerdocio real, pueblo santo, escogido, pues, habla del bautismo como que nos hace apto a dar culto a Dios. Por ejemplo, yo no puedo confesar un no bautizado, no puedo dar la comunión a un no bautizado, pero el hecho de ser bautizado tiene derecho, recibe los sacramentos. Entonces, todos no son sacerdotes, y por desgracia, la autoridad civil no está arriba de la autoridad espiritual. Eso no es posible. ¿Y qué hacen los protestantes? Todos estos disque pastores que hacen un simulacro de Santa Cena, de cuerpo de Cristo, y bien hacen lo mismo que este rey. Dios no acepta esto. Dios únicamente a los apóstoles dio el poder de consagrar su cuerpo sangre. Y los apóstoles, esta noche del Jueves Santo, fueron consagrados sacerdotes cuando Cristo dijo: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía. Al decir hagan esto en memoria, les daba el poder de consagrar, de hacer lo que hizo. Y del siglo I al XVI, solamente en todo el mundo cristiano, solamente un hombre consagrado por la mano del obispo, lugar de los apóstoles, podía consagrar el cuerpo sangre de Cristo. Lutero llega, inventa su herejía, y como no podía ser sacerdotes, para no quedar ridículo con todo el mundo cristiano de la época que conocía las reglas, entonces nombró unos catequistas que llamó pastores. El pastor puede tener virtudes humanas, una que otra cristiana también, pero no es sacerdote. Aunque ponga sobre la mesa pan y vino y diga cuerpo de Cristo, bien, no hay nada. Pan tenía, pan da. Vino tenía, vino da. Hace poco un ex protestante me dijo, nos daban una magdalena, un poco de jugo, diciendo cuerpo de Cristo. Bien, no hay nada. Pobre gente, está totalmente, la gente está engañada. Entonces, es un pecado grave. El mayor pecado que puede hacer un disque cristiano, creyente de Cristo, es fundar una secta. Es pecado gravísimo. Es peor que ser adúltero, borracho, esto, aquello, palabra de San Pablo. Porque el borracho, el adúltero, el fornicario, el pecador todavía tiene esperanza del perdón, hace pecado de animal. Mientras que el que cambia el evangelio, predica otro evangelio distinto del que hemos recibido, maldito sea. Gálatas 1:8, es importante. Otro punto en este asunto, desobediencia justificada. El sumo sacerdote cumplió con su deber oponiéndose intrépido al pecaminoso intento del rey. En semejante caso no debía condescender con la voluntad del rey por exigir una cosa prohibida por Dios. Entonces aquí el sumo sacerdote, los sacerdotes del templo dijeron: no, usted no tiene derecho a hacer esto. Y no fueron rebeldes, es él que era rebelde a la ley humana y cristiana. Hay a veces personas que por ser o mayores o más ricas o más descaradas exigen de otros más pequeños o más pobres o más inocentes cosas malas que prohíbe Dios. Por ejemplo, robar, decir mentiras, engañar a los padres superiores, insultar a otros. ¿A quién debemos imitar? A lo bueno, no a lo malo. Osías es un pésimo ejemplo aquí. Nadie debe imitarlo, porque él era rebelde a la ley de Dios. Debemos temer a Dios y no cometer nada de lo que él prohíbe, no sea que el castigo de su ira venga también sobre nosotros. ¿Qué respeto uno tiene a las cosas santas, sacerdotes, iglesia? ¿Cómo uno se comporta en la iglesia, por ejemplo? Hoy nuestras iglesias católicas, por desgracia en muchos lugares, es como un circo. Termina la misa, aplausos, gritos, esto y aquello, y hablar y correr. Y no, es un lugar santo. El lugar santo debe ser respetado. Entonces, en resumen de esto que pasa, el rey quiere ofrecer incienso a Dios, pero Dios no le permite esto. No es
su función, por lo tanto él fue un imprudente. Y él que vivió años y años bien, piadoso, y bien perdió hasta la corona, expulsado de la compañía de los hombres, y pasó los últimos años de su vida en tristeza, enfermo y solo. Esperemos que sea convertido. Esta lepra, estos años de vivir leproso, fueron otro regalo de Dios por este pobre pecador. Esperemos que sea convertido, arrepentido, sea salvado.